Dios es bueno, ¿verdad que sí? Puede ocupar su lugar. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Lo tiene? Sí, vamos a esperar. Algunos todavía no lo tienen. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Si no, ahí está en su pantalla. Dice la Biblia: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. El mensaje de hoy te va a ayudar a reconsiderar tus propias decisiones ante los mandatos de hoy. El mensaje de hoy para eso te va a ayudar a reconsiderar tus propias decisiones ante los mandatos de Dios. Estamos en esta serie que le he titulado Obediencia por Amor. Obediencia por amor. Y hemos aprendido en esta serie, la esencia de esta serie es que todo en la Biblia, todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se trata de éxito, no se trata de ser feliz, no se trata de grandes mandamientos. Todo en la Biblia aprendimos o vimos que todo en la Biblia se trata de obediencia. Diga, obediencia. ¿Sabe cuál es el abecedario del cristiano? Es la O, la B, la D y la C. ¿Cómo dice? Obedece. A ver, decimos el abecedario cristiano. Obedece. Ese es el abecedario cristiano. Obedece. Es la obediencia. Y lo vemos desde Caín, ¿no? Y Abel. Cuando Abel dice que trajo lo primero y lo mejor, obedeció. Vemos de que Dios le dice a Noé: construye un arca, y Noé obedeció. Vemos que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham obedeció. Vemos de que Dios le dice a David: construye el arca, y tu hijo la va a construir, y Salomón construye el arca. Vemos que a Jesús le dice el Señor: ve y muere por mi humanidad, ve y muere por los humanos. Y Jesús dice: aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Vemos que todo en la Biblia se trata de obediencia. Así que este pasaje que acabamos de leer nos relata una escena bien interesante. Yo quiero que imagines esto. Es el campamento todavía está dormido. Es muy temprano en la mañana. El aire del desierto del Negev está frío antes del amanecer. Ese frío que se mete en los huesos, ese frío que cala los huesos, y que solo el sol de mediodía puede quitar. Está en la tienda un hombre que está despierto. Es el rey. Es el primer elegido por Dios. Es el más alto de todo Israel. Dicen que sus hombros eran anchos y sobresalía a los demás. Y se impone ante los demás. Ahora, el profeta Samuel está fuera del campamento. Ha viajado toda la noche y trae una palabra. Y esa palabra que trae no es una sugerencia, no es una opción, es una orden directa, sin espacio a decir si quieres. Es una orden directa y está diciendo: esto se tiene que hacer así. Y lo vemos en el verso 1 al verso 3.
Verso 1 al verso 3. Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. El Señor dice: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros, todo quiero que lo destruyas. Ahora, antes de que usted se enoje, antes de que usted diga: uy, pero qué cruel Dios, qué cruel Dios. Antes de hacer un juicio necesitamos entender el contexto. Amalek no era un enemigo cualquiera. Resulta ser que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, iban en el desierto bebés, niños, mujeres embarazadas, ancianos, con poca comida, en pleno calorón del desierto, débiles, y que iban en medio en el desierto. Amalek les llegó por atrás y los atacó. Los atacó por sorpresa y les hizo un daño muy grande. Entonces Dios se enoja con Amalek y llegó el momento. Dios esperó generaciones para hacer justicia para su pueblo. Dios le dio todas esas generaciones como tiempo para Amalek para arrepentirse y decir: Dios, ataqué a tu pueblo, me arrepiento, perdóname, Dios, perdóname, es tu pueblo santo escogido. Pero Amalek no. Todo ese tiempo esperó Dios y entonces llegó el momento de hacer justicia y Dios le encarga a Saúl: quiero que vayas y arregles cuentas con Amalek y quiero que lo destruyas totalmente, todo, desde las personas hasta las casas, las pertenencias, todo, joyas, dinero, todo, sin excepción. No quiero que tengas botín, fue la orden de Dios. No quiero que tengas botín, destrúyelo todo. No fue Dios como que, pero Saúl, pero si en el camino te encuentras algo que te pueda ayudar, bueno, eso no. Dios le dijo todo, Saúl, destruye totalmente todo. Entonces, Dios había decidido que todo eso iba a ser destruido. Saúl escucha el mensaje del profeta y dice: sí, asiente, dice: está bien. Y se levantó y enlistó 200,000 soldados de guerra. Los levanta, los prepara y les dice: vámonos. Dios nos dio una orden, vamos hacia allá. Y van hacia con los amalecitas y empieza a destruir todo. Bueno, casi todo. Porque la batalla termina, Israel sale ganador, el ejército amalecita queda derrotado por completo, y entonces Saúl y su ejército van caminando entre el polvo, entre el humo, entre todo aquello, y Saúl, se empieza a tropezar con algunas cosas que le llaman la atención. Verso 9. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Entonces imagínate, Saúl entre el polvo y el humo y todo eso, ve que hay unos becerros gordos, ve que hay vacas gordas, ve que hay tesoros buenos,
buenos tesoros, ve. Y dicen, ¿sabes qué? Y esto no, esto está buenísimo. No, hombre, con esto podemos hacer una bonita carne asada, ¿no? Con esto podemos hacer una buena fiesta, con esto podemos para muchos días, para tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Y empiezan a perdonar unas cosas y a hacer selección. Eso es mala calidad, hazlo para allá, esto hazlo para acá. Eso está feo, hazlo para allá, quémalo, quémalo. Esto no, esto apártalo. Empieza a hacer esa selección. Ahora, yo quiero que nos metamos en la mente de Saúl un poquito. Yo quiero que nos metamos en la mente de Saúl un poquito porque Saúl está ahí y está haciendo la selección, pero yo quiero que nos metamos en la mente de Saúl un poquito porque nadie peca consciente de que lo está haciendo con alevosía y ventaja. Es decir, Saúl no está haciendo eso, no lo está haciendo como a propósito. Él piensa que está bien. Saúl piensa que lo que está haciendo no pasa nada, no va a pasar a mayores. Saúl piensa que está bien y tiene pensamientos como, bueno, vamos a destruimos casi todo, muchachos. El 95% de la orden de Dios se cumplió. La mayoría se cumplió. Hicimos la voluntad de Dios. O sea, Saúl está pensando, bueno, estos animales son buenos. Y bueno, yo pienso que va a ser un desperdicio si los destruimos. Vamos a hacerle una ofrenda a Dios. Yo pienso que si le entregamos estos animales bonitos como ofrenda a Dios, Dios no va a decir nada. O sea, fíjate cómo Saúl está pensando. Saúl está pensando, los vamos a sacrificar a Jehová. Vamos a hacer un buen sacrificio y Dios va a recibir eso como una ofrenda, como algo agradable y no va a pasar nada, no pasa mayores. Dice, el pasaje dice que le perdonó la vida al rey Agag. Y quizás Saúl está pensando, lo voy a mantener vivo para llevarlo como trofeo. Y decirlo, miren, aquí está el que nos hacía la vida imposible, el que un día nos hizo, que su generación nos hizo daño. Aquí está, miren, aquí está, derrotado, es nuestro trofeo. Y nos vamos a gozar por esa victoria. Saúl está pensando que eso no es nada malo. Pero cada frase, cada acción cada frase y cada acción que Saúl hacía, cada acto era un pequeño acto de desobediencia. De desobediencia. Y entonces, nota esto, nota que Saúl no se está rebelando abiertamente con Dios. Vemos que Saúl está haciendo pequeñas acciones, pequeños pasitos, cositas insignificantes. No es que fue algo grosero, algo grande, no, son pequeñas acciones que Saúl se permitió y que eso lo estaba llevando cada vez más a la desobediencia. Entonces, regresan a Israel, la gente está celebrando. Sí, hicieron fiesta. Sí, la gente está celebrando la gran victoria. Y entonces están celebrando y mientras están celebrando, está la gente festejando. Gloria a Dios, nos dio Dios la victoria. Mientras la gente está así. Acá, en otro lado, está el profeta Samuel. Y el Señor le habla a Samuel, Samuel. Y Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Y le dice, me arrepiento de haber escogido a Saúl como rey. Mire el verso 10 y 11, versos 10 y 11. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Cuando Samuel lo oye,
se le conmovió tanto el corazón que clamó al Señor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto? Toda la noche. O sea, toda la noche Samuel está diciendo a Dios: ay, Señor, perdónalo. Es que mira, esto de tener rey es algo nuevo para nosotros. Se le escapó a Saulito. Señor, dale otra oportunidad. Y Dios le dice: no. Señor, mira, es que es un buen muchacho el hombre. Mira, Señor, es un buen hombre, nomás que se le ha haber escapado. Déjame ir a platicar con él. Y Dios: no. Señor, mira, que es que mira, Señor. Y Dios: no. Y luego le dice: ya no me insistas más. Continúa leyéndolo. Dice: ya no me insistas más. Yo ya escogí otro hombre para rey, que sea conforme a mi corazón. Toda la noche Samuel no durmió por estar orando por Saúl, y cada oración Dios le decía: no, no, no. O sea, imagínate, el profeta más respetado de Israel, el hombre más de Dios, que está clamando, y que ese hombre que hacía milagros, ese hombre que sus profecías se cumplían, está orando, y Dios le dice claramente: no, no, Samuel. Entonces, y ve, levántate mañana y ve y dile a Saúl este mensaje. Y al día siguiente, tempranito, se levanta Samuel y va a buscarlo. Y viene una cena, hermanos. A continuación viene una cena, una escena bien fuerte. De las escenas bien fuertes que a mí, nomás de leerla y de verla, se me pone la piel chinita. De que digo yo: ¡ouch! Mira, verso 13. Samuel lo está buscando, y dice el pasaje que cuando por fin lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Y mira el sinvergüenza. Saúl lo saludó con alegría y que le dijo: Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor, Llevé a cabo el mandato del Señor. O sea, qué descaro, ¿no? De este hombre. Y lo dijo convencido, lo dijo como un hecho. Dios te bendiga. Hice lo que el Señor me dijo, lo hice. O sea, fíjate cómo Saúl no hay culpa, no hay vergüenza. Fíjate cómo Saúl con ese descaro dice: lo hice. O sea, él está convencido que lo que hizo fue genuino, fue bien, y él está ahí diciendo: lo hice. Pero justamente cuando Saúl está diciendo: un antes, Dios te bendiga, llevé a cabo el mandato del Señor. Y luego dice: o sea, Saúl todavía tenía la palabra en la boca, hice el mandato del Señor. Y luego le dice en el verso 14, perdón. Y entonces imagínate, está diciendo: Dios te bendiga, hice lo que el Señor me... Y en eso hice lo que el Señor me... Y luego: ve. Y Samuel le dice: entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Así como está ahorita, sin el ruido de la refrigeración, así todo el pueblo, Saúl, todos en silencio, con las palabras: he cumplido. Y las vacas: y todos en silencio. La evidencia de la desobediencia de Saúl quedó al descubierto. Entonces Saúl empieza a defenderse porque se vio descubierto.
No sé si te ha pasado que te han descubierto en una mentira o tú has descubierto a alguien en una mentira. ¿Y qué viene? ¿Qué viene después de eso? Cuando descubres a alguien en una mentira, o te cachan o te descubrieron en una mentira. ¿Qué viene después de eso? Excusas. Excusas, ¿ah? Pero antes de la excusa viene un patinar de cambios, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Porque no hayas que decir de los nervios. O la persona no haya que decir de los nervios. Y luego rápido la mente, ¿no? Como es bien rápida. Como dijeron ustedes, las excusas. Y entonces, mira lo que dice Saúl. Verso 15. ¿Qué es todo esto? Le dijo Samuel, le preguntó Samuel a Saúl. Y Saúl dijo, eso. Pues los trajeron de Amalek, porque pues el pueblo perdonó lo mejor. O sea, ¿qué está diciendo Saúl? Fue el pueblo, no yo. O sea, yo no, fue el pueblo. Y pues yo los dejé, dije, pues sí, está bien. O sea, la primera respuesta es culpar a otros. Y la desobediencia a Dios nos lleva a siempre, cuando vemos las consecuencias de nuestra desobediencia, es culpar a otros. Recuerdo cuando le dije, cuando ya mi amiga de la prepa, que era cristiana y era de mi iglesia, salió embarazada y estaba con la panzota ahí en el salón de clases, y estábamos ella y yo en el receso, y le dije, Charlita, pero yo te decía y no me escuchaste. Ya ves, te pasó lo que te dije que te iba a pasar, ese hombre bien malo, yo te lo dije, Chabela. Dijo, pues sí, pero es que él es así porque sus papás lo trataban mal, sus papás eran así, sus papás le hacían la vida y pues yo la llevé. Echarle la culpa a otros. Entonces, Saúl le echa la culpa a otros. Luego, verso 20 y verso 21. Dice, bien, he obedecido la palabra de Jehová, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Es decir, bueno, lo poco que falta lo iba a hacer para adorar a Dios. O sea, ¿cómo va a estar eso mal? ¿Está mal eso? Como haciendo dudar a Samuel. No, ¿está mal eso? ¿De veras, Samuel? ¿Está mal eso? Lo traje para adorar a Dios. ¿Qué está mal? O sea, la siguiente cosa es minimizar y espiritualizar. Eso es lo que hace la desobediencia. Minimiza las cosas. No es tan malo. No es tan malo si me permito este pecado. No está malo si estoy con un pie acá, otro allá. No es tan malo si estafo un poquito Hacienda. No es tan mal. Todo lo hacen. Todos se evaden impuestos. Ay, es normal, todos lo hacen. Así es en México. Todos. Es que no se puede de otra manera. Todos. Es minimizar y espiritual. Pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero soy fiel con Dios. ¿Se fija? Minimizar y espiritualizar. Luego la tercera, verso 24. Y dice Saúl, yo he pecado, sí, cierto, pequé, pero temí al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, lo que Saúl está diciendo, sí, cierto, tienes razón, Samuel, pequé, pero fue por presión social. No fue realmente mi decisión. O sea, yo no quería hacerlo, pero me presionaron a hacerlo, pues bueno, lo hice. O sea, sí, está pecando, está confesando su pecado a medias, pero justificándose. ¿Sí? Está confesando a medias, pero justificándose. Entonces, imagínense esto: culpar a otros, espiritualizar la desobediencia para que suene obediencia, confesar, pero con
pero con un pero, sí lo hice, pero eso nos hace huir de nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar esta escena? Yo digo que debería sonarnos familiar, porque es lo mismo que todos hacemos. Excusas, excusas y excusas por no obedecer a Dios como el Señor nos está mandándonos. Tenemos buenas excusas frente a Dios. Señor, yo sé que tú dices esto, pero yo sé que tú dices que debo de tratar bien a mi cónyuge, dice la mujer. Yo sé que tú, dice Proverbios, que debo de ser una mujer sabia y que mis palabras edifican la casa, pero es que el hombre que me dice. Señor, yo sé que tú me llamas a ser un hombre fiel con mis ojos y a mi esposa, pero es que, Señor, ella no me corresponde, pues yo tengo que ir. Señor, yo sé que tú me dices que no debo de practicar estos hábitos, pero es que soy débil, Señor. Justificar excusas. Excusas frente al cónyuge. Excusas de los hijos hacia los padres. Excusas por negociar nuestra desobediencia con Dios. Y entonces, en medio de toda esa cascada, en medio de todo ese chorro de justificaciones, Samuel suelta una frase bien matadora, que cuando la leo yo digo, ay Dios, me pongo en el lugar de Saúl y digo, ay no. Mira verso 22 y 23, verso 22 y 23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha. O sea, mire, Samuel está con signos de exclamación. O sea, Samuel está diciendo, ¡hey! ¡Escucha! ¡Escucha! La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¡Wow! Eso es. Lo grave de Saúl no es que rechazó a Dios con un acto. Lo grave de Saúl fue que hizo pequeñas acciones que lo fueron llevando a una práctica de desobediencia. O sea, Saúl pensó que 95% de obediencia era igual a 100, pero con Dios 95% de obediencia es igual a 0. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que pienses en esas cosas que Dios te ha estado pidiendo por mucho tiempo que entregues y que no las has entregado. ¿Todos con ojos cerrados? Yo quiero que cierres tus ojos y que pienses en todas esas cosas que Dios te ha pedido que le entregues, que Dios te ha pedido que hagas, perdón, que Dios te ha pedido que hagas y que no has hecho. Hijo, hija, ¿qué es ese mugido y ese balido de acciones que se escuchan? ¿Qué es ese mugido
en tu vida que sabes que debiste haber entregado por completo, pero que lo has retenido solo un poco y has entregado un poco? La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Puedes abrir tus ojos. La escena que termina esto, pensabas que no podía ser peor. Eso se vuelve peor todavía. Porque la escena se vuelve desgarradora. Porque Saúl le dice a Samuel: está bien, pero vamos y hónrame frente a los ancianos. Pero déjame bien con los ancianos, ven y sacrifica conmigo frente a los ancianos para que los ancianos vean, o sea, déjame, no me dejes mal con mi pueblo, hónrame, y sí, ya la regué, pero hónrame, déjame bien, esto que quede acá entre tú y yo, que quede acá entre nos, aquí secreto, pero ante la gente, hónrame. Y Samuel le dice no, y se va, y Saúl lo agarra del manto y le dice: suéltame, Saúl. No, por favor, no te vayas, ándale, hónrame frente al pueblo, nada más eso te pido, hónrame frente al pueblo. Ya, Saúl, ya me tengo que ir, Saúl. No, por favor. Y entonces, mira el verso, le dice: ándale ya. Y Samuel le da el jalón y Saúl lo jala más y le rasga toda la vestidura así. Y Samuel se queda así, imagínate, rasgada su vestidura y las vestiduras en manos de Saúl. Y Saúl dice, con cara de: por favor, hónrame frente a los ancianos. Y Samuel le dice: así ha desgarrado hoy Jehová el reino de Israel de tu mano. Así como desgarraste estas vestiduras, así ha derramado Jehová, así ha desgarrado Jehová hoy el reino de Israel de tu mano. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Saúl siguió siendo rey por años, pero algo desde ese día ya no fue igual. El reino se fue para otro lado, para un pastor llamado David, que aún su nombre sigue sonando hoy en nuestros días. Sus cánticos, sus salmos siguen sonando hoy en nuestras vidas. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Así que la consecuencia no fue por el pecado más grande, no, la consecuencia fue por pequeños permisos que se dio de desobediencia. Y es aquí donde nos debe de quedar esto a ti y a mí en esta mañana. ¿Qué pequeños actos de obediencia nos estamos permitiendo que nos están llevando a alejarnos de Dios por completo? Hermanos, esta historia no se trata de Amalek. Se trata de pequeñas negociaciones que hacemos día con día, decisión tras decisión. Son de pequeñas decisiones que nos permitimos, como casi lo perdono, de casi diezmo completo, casi soy fiel en esta área, casi dejo este hábito. Y nos convencemos como Saúl que estamos bien y que ese casi nos hace aceptos delante de Dios. Pero recordemos esto: la obediencia es mejor que el sacrificio. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios que no nos deja con el problema. Gracias a Dios que la palabra nos da la respuesta a un grande problema, nos da una grande respuesta. Y así como hubo un rey malo, un rey que hizo lo contrario, así hubo un rey que vino,
que dejó su corona en el cielo y vino aquí a la tierra cuando escuchó las palabras del Padre. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién les dará nuestro anuncio? Y el Señor Jesús se quita su corona y la pone en el trono y dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré y les diré a las naciones, que tú eres el que reconcilia. Y así como vimos a un rey, que quiso negociar, y decir: me permito esto, me permito el otro. Vemos a un rey que estuvo en el Getsemaní y que estuvo ahí postrado en el Getsemaní y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Que no sea yo, sino que seas tú. Y entonces ese rey fue a ese monte a entregar su vida en la cruz. Fue en un monte donde un hombre desgarró las vestiduras del profeta para no ser exhibido. Pero en ese mismo hombre, el Señor Jesús fue clavado en la cruz, exhibido por todos, avergonzado en todo el mundo, para traernos redención, libertad. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 5, así como por la desobediencia de un hombre vino el pecado, por la obediencia de un solo hombre hay justificación para los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Y eso es el Evangelio. Jesús nos demostró con su vida, con su sacrificio, que la obediencia es mejor que el sacrificio. No fue la cruz la que nos redimió, fue la obediencia. Yo sé que somos muy románticos y romantizamos esto, pero no es esto lo que nos redimió, fue la obediencia. ¿Te fijas cómo trata de la obediencia? Fue la obediencia del Señor que dijo: yo doy mi vida por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer hoy. Amados, ¿estás dispuesto tú a dejar de negociar pequeñas acciones y obedecer a Dios por completo? Sé que hay decisiones que a veces nos toca tomar que nos cuestan trabajo, pero es ahí donde nos tomamos de Cristo. Es ahí donde nos tomamos del Señor. Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú sí pudiste, y en tu poder y con tu ayuda, yo sé que voy a poder obedecer esto que me está costando trabajo, obedecer. Y cuando nosotros nos agarramos de Jesús, tendremos el poder para obedecer 100%, no 95%, 100%. Yo quiero eso para mí. Yo quiero obedecer a Dios 100%. ¿Y tú? ¿Quieres obedecer a Dios 100%? Ponte de pie. Y pon tu mano en tu pecho, en tu corazón. Cierra tus ojos para que mires a Cristo. Con tus ojos cerrados miras a Cristo. Cierra tus ojos. Yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios bien bonito.
No sé tú, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Padre, hoy he escuchado el balido de las ovejas que debería haber destruido. Señor, y es ese sonido que muchos de nosotros reconocemos en nuestras propias ovejas. Esas áreas, Señor, donde he dicho, he cumplido sin haberlo hecho realmente. Perdónanos por las veces que he intentado negociar contigo. Perdóname por las veces que he disfrazado mi desobediencia con sabiduría o espiritualidad. Perdónanos porque hoy ya no elegimos culpar a otros. Hoy elegimos no minimizar. Hoy elegimos no confesar a medias, sino entregarte por completo lo que hemos retenido. Gracias porque donde nosotros fallamos, Cristo obedece. Donde nosotros fallamos, Cristo obedeció perfectamente. En la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y entonces, nuestro casi completo, casi cumplido, queda cubierto por su sangre preciosa derramada en la cruz. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir una vida de obediencia más completa. No por miedo a que nos rechaces, no, sino por el amor que nunca nos rechazó. Y es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Por eso, Señor, hoy me comprometo contigo, Señor,